Nos encontramos atravesando el barrio de Las Cariñosas. Esta aglomeración de personas que veremos a continuación están esperando. En esta calle resulta muy fácil conseguir pareja para una noche. En este ambiente las mujeres te dirigen la palabra y hasta te invitan a bailar. Damas de compañía, donde muchos jóvenes tratan de ganarse la vida con su talento y su arte. Otros simplemente esconden un oscuro secreto en lo profundo de su interior. Así que no te extrañes si muchas personas se te acercan ofreciéndote sus servicios. Y esto precisamente es de lo que te voy a estar informando. Este es un sitio que eligen las parejas. Imagina que vas caminando por las calles y de repente conoces una persona. A través de los años, muchos son los extranjeros que deciden visitar a Cuba como destino turístico. Incluso algunos cubanos que residen en el exterior visitan con frecuencia y no solamente por la familia que dejaron atrás. Pero de esto hablaremos más adelante. Hoy en día todo es más caro en la isla, y lo que puede representar un gasto normal para el turista es considerado un lujo para el cubano de a pie. El paseo marítimo de Primera y 70 es el ejemplo perfecto. La mayoría de las personas conocen este sitio por sus múltiples bares y restaurantes privados, las sombrías en la costa y las hermosas vistas que ofrece este lugar. La zona empezó a ganar valor con la construcción de los nuevos hoteles como el Gran Mutu, el Marea Alta y otros cercanos construidos en años anteriores. Desde su inauguración en 2019, la zona era frecuentada por cubanos con dinero y turistas. Siempre hubo algún que otro cubano que con su pareja o amigos entró a consumir sin ver todos los precios y terminó haciendo una llamada telefónica para que le trajeran el dinero de la cuenta o le pagaran esta última por transferencia bancaria. Y para los que creen que estoy exagerando, en pocos minutos iremos a un bar donde les estaré mostrando la cuenta de 3 tragos.
sola persona en una mesa como si besa a varias del mismo sexo, créanme que ese es el momento y la oportunidad de conocer al amor de tu vida. O quizás el amor de una noche. No importa. Lo que tienes que hacer es iniciar una conversación. La mayoría de estas personas solamente están esperando a ser abordadas. Por aquí les voy dejando los precios de los platos principales. Estos oscilan desde los 5 a los 25 dólares. El cambio en el mercado informal de divisas extranjeras es de 320 pesos por $1. Puede que ustedes vean las cosas baratas, pero les recuerdo que el salario mínimo en Cuba es de 7 dólares al mes. Esto que vemos por acá es el Hotel Grand Mutus. En lo que se disfrutaba de la buena música, de la agradable vista y el ambiente acogedor, decidí pedirme algunos tragos para así catalogar el lugar. Y la verdad que los tragos estaban increíbles. También me pedí un entrante de perlán de pescado. Súper rico todo. Lo único que se complicó al final fue la cuenta y ya verán ustedes por qué. Y bueno, seguramente no se lo mencioné antes, pero aquí también hay como un pequeño parque de diversiones donde los niños saltan y tienen otros entretenimientos también. Bueno, nada, aquí viene la parte que todos estaban esperando. Pregunté el precio del trago, pero después quise agregarle un vodka al cual no pregunté el precio. Y era un cítrico de verano, el cual me costó 9 dólares. Inclusive más caro que el mismo trago. Siempre es bueno que vengan a todos estos lugares, pregunten todo con lujo de detalles para que no se lleven sorpresas. Por lo demás, todo excelente. En resumen, la cuenta al final fueron unos 25 dólares por 3 cócteles y un perlán de pescado. Como ya les decía anteriormente, en este sitio se la pasa uno tan agradable, tiene una vista tan bonita, que las personas se olvidan y el cubano pide y pide y al final cuando llega la cuenta es cuando son los problemas. De camino a Centro Habana los llevaré 2 minutos al Bar Tempo. Aquí van personas de todas las edades, por lo cual sociabilizar es obligatorio y ligar es opcional, ya que todos están abiertos a sostener una conversación. Tú eres café, yo soy el ron, lindo contraste. Hoy tu cintura va pa' caminarte y regalarte una bahía, una plaza con palomas. Tirando chivichana por las lomas, tu ausencia mis edificios me los desmorona. Te fuiste y La Habana no lo perdona y le falta un pedazo de ti a La Habana, nena. No sé si serán tus ojos, tus labios, tus caderas. Le falta un pedazo de ti a La Habana, nena. No sé si serán tus ojos, tus labios, tus caderas. Sube la mano y que se sienta como él. Ahí la vaca tuya. Si ustedes lo hacen, yo voy a rapear de Puerto Rico. ¿Cómo es? Me tiró sesión, mi reacción. María. En la habitación, la locación. María. Me sirvió de inspiración en cuestión de fotografía. Calienta situación. Viene contacto en María. Viene en el avión de las amigas mías. Salían del pompón haciendo la acción del día. Ándale, Mami, dándole buen ejemplo. La noche fría. una suciamente No falla. discreta. Prudencia, la ventaja en toda la batalla. La fuerza en la compra en la playa. Me dice que quiere verme para correrme en su talla. ¿Cómo es? Dándote vuelta. Ahí me encanta tu vuelta y perrea lo que quede. Oye, qué noche más linda. Nos encontramos atravesando el barrio de Las Cariñosas. Aquí se practican todo tipo de negocios ilegales y las personas con frecuencia vienen a buscar el vicio y la diversión. Como cualquier barrio marginal de La Habana, este barrio no queda exento. Este se las trae y no es recomendable transitar a altas horas de la noche y menos en lugares vacíos y oscuros. Este es un sitio donde desde hace décadas los extranjeros vienen a buscar el placer y la felicidad. La calle Neptuno es bien conocida por poseer múltiples negocios y comercios.
En la mañana toda esta calle está repleta de personas, a veces ni se puede caminar. Pero ¿qué pasa en la noche a diferencia del resto del día? Eso lo vamos a revelar ahora en este video. La comida de tu copa de arroz, tu sopa, hay lo único que te sobra un poco para acá, es que le echamos un pedazo de la. Esta aglomeración de personas que veremos a continuación están esperando por una sola razón: a ver si sacan el pan. Esto sucede casi todos los días en esta panadería. En esta calle se ofrecen todo tipo de servicios y las personas constantemente están preguntándote qué buscas y qué quieres. A la izquierda vemos como algunos tratan de sobrevivir vendiendo el café, el ron, el cigarro. En esta calle resulta muy fácil conseguir pareja para una noche. En esta zona se disfruta de muy buena música y de muy buena alegría. Aquí todos están riéndose y todos están bailando, quizás por el efecto del alcohol. En este ambiente las mujeres te dirigen la palabra y hasta te invitan a bailar. Así que, como decimos los cubanos, es mejor que tengas reservado tu pasillo. Este es un sitio donde vienen las cubanas y las extranjeras a mover las caderas al ritmo de la música. Déjame saber en los comentarios si las mujeres de tu país bailan así. Esta zona es de chulos, pingueros, jineteros, damas de compañía. Así que no te extrañes si muchas personas se te acercan ofreciéndote sus servicios. Es algo normal de esta área. Los cubanos son muy amables y serviciales, aunque a veces estos últimos quieren cobrar un extra por sus servicios. Y a veces terminan comportándose groseramente con quien no les da lo que creen merecer. Lo importante es que sepas lo que andas buscando y que dejes los términos claros desde un inicio. Así te ahorrarás tiempo, evitarás molestias y malos entendidos. Esta es la calle más concurrida de La Habana en la noche, donde muchos jóvenes tratan de ganarse la vida con su talento y su arte. Aquí es muy fácil encontrar lo que andas buscando. Solo necesitas mirar a los lados constantemente y captar las señales. Debes de tener presente que no todos son de confianza ni de fiar. A veces, por muy carismáticas y empáticas que parezcan las personas, algunos solo necesitan obtener algo de ti. Otros simplemente esconden un oscuro secreto en lo profundo de su interior. ¿Acaso ustedes a simple vista pueden diferenciar la sal del azúcar? Déjenmelo saber en los comentarios. A veces la única forma de averiguarlo es viviendo la experiencia, pero para minimizar los riesgos es de vital importancia tomar las precauciones necesarias. Y esto precisamente es de lo que te voy a estar informando cuando terminemos de visitar uno de los restaurantes más modernos de La Habana. ¿Ya? ¿Dónde? Ah, ok. Me subieron para acá arriba por la poca disponibilidad que tenían en los bajos, y en lo que me encontraba deslizando para ver la carta en formato tablet, decidí que lo mejor era bajar abajo cuando alguna mesa se desocupara. Ya que aquí abajo había mucho más ambiente, se ven muchas más las personas, puedes mirar desde la ventana hacia la calle, y lo más especial y por lo que muchas personas se sienten atraídos, el robot que viene y te trae el plato hasta la mesa. Esto es algo que sin dudas estaremos viendo más adelante. A pesar de que este restaurante posee una tecnología y un sistema que lo desmarca del resto de los lugares que hemos visitado en el canal, los precios no son tan caros en comparación a los de Primera y 70. Aún así, siguen impagables para el bolsillo del cubano a pie asalariado. Este es un sitio que eligen las parejas
y eligen las familias para celebrar una ocasión especial. Quizás por la magia del robot, quizás por el ambiente de las luces, por la tranquilidad que ofrece el lugar. Los dependientes son muy atentos y agradables. Todo se ordena por el tablet, incluso si necesitas que alguien venga hasta tu mesa. Y bueno, por acá nos trajeron las ensaladas y el arroz y en unos segundos viene el robot con la comida. Vean este espectáculo. Definitivamente esta tiene que ser la magia del lugar. La mayoría de las personas que hacen mención sobre este restaurante viven hablando del robot. Eso sin dejar pasar por alto la buena atención y el buen servicio. En breve estaremos regresando a la calle San Rafael para retomar el tema de las precauciones que se deben de tomar para poder garantizar una estancia lo más agradable posible en la isla. Por acá arriba les estaré dejando la dirección de este sitio por si vienen de visita a la isla o desean invitar a algún amigo o familiar. Imagina que vas caminando por las calles y de repente conoces una persona. Sientes una conexión instantánea y después de un par de tragos le propones que te acompañe a tu casa particular, el domicilio en donde te estás hospedando. Lo primero que hará el anfitrión cuando llegues será chequear el documento de identidad de esa persona y tomar sus datos personales. En caso de que hayas arrendado una casa privada, mi recomendación es que le tomes foto a la cédula de identidad y se le envíes al anfitrión justo antes de entrar a la casa. Créeme que aunque esto parezca algo simple e innecesario, te ahorrará muchos problemas y te evitará otros que pudieran llegar a convertirse en una pesadilla y arruinar tus vacaciones. Si bien es cierto que existen personas malas, también existe la maldad. A veces sabemos cómo empiezan las cosas, pero no cómo van a terminar. Por eso es tan importante tomar estas precauciones. Espero que te haya gustado el video. Si es así, no olvides dejarme tu like, suscribirte al canal y estar al pendiente de próximos contenidos. Muchas gracias por todo el apoyo, ya somos más de 70,000 suscriptores, así que no dejes de formar parte de esta gran familia. Nos vemos en un próximo video.